Y quiero que vayamos al libro de San Lucas, en el capítulo 10, en el versículo 38 al 42, y leemos la santa palabra. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús se le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y esta es una historia que la hemos escuchado o leído en muchas ocasiones, pero si nosotros nos ponemos a meditar y ponemos atención a lo que dice esta palabra, vamos a ver un montón de cosas que a nosotros nos pasa a diario. Y quiero que pensemos un poco en esto. ¿Qué haríamos si Jesús visitara nuestra casa? Así como Marta le abrió las puertas de su casa, ¿qué haríamos nosotros si Jesús visitara nuestra casa? Echemos a correr un poco la imaginación. ¿Cómo le recibiríamos? ¿Seríamos indiferentes a Él? ¿Lo dejaríamos tocando la puerta? ¿Lo invitaríamos a pasar con prontitud y alegría? Yo creo que nosotros elegiríamos la última alternativa, ¿cierto? De dejarlo entrar pronto a la casa. Pero fíjate que hace mucho tiempo Jesús visitó la casa de una familia en Betania, una pequeña aldea de Judea que se encontraba a 3 kilómetros de Jerusalén. Y quiero que aprendamos de este pasaje, muchas enseñanzas que en ellas hay. Porque en esta historia, lo primero que yo veo es que aconteció que yendo de camino, o sea, Jesús tenía siempre una dirección para ir. Jesús caminaba de casa en casa, de pueblo en pueblo y de ciudad en ciudad. Él siempre buscaba a dónde ir. Y dice la palabra que él iba de camino. Muchas veces Jesús va de camino a nuestras casas y ha tocado la puerta de nuestras casas. Y nosotros o no le hemos abierto la puerta o lo hemos dejado entrar y hemos sido indiferentes con él. Muchas veces nuestra reacción es de la indiferencia. Muchas veces nuestro modo, nuestra manera de estar frente a Jesús ha sido no la más exacta y la más correcta. Y dice, una mujer llamada Marta le recibió en su casa. ¿Cuántas Martas hay aquí que han recibido a Jesús en su casa? A ver, ¿cuántas Martas tengo yo hoy aquí que han recibido a Jesús en su casa? Amén. Amén. ¿Verdad? Entonces, lo primero que vemos es que Jesús iba de camino. ¿Verdad? Porque decía yendo de camino, iba de camino. O sea, tenía un rumbo definido, iba de viaje. Él quería llegar a un lugar. Y sabe, según Lucas 9:51, él venía cuando se cumplió el tiempo en el que él iba a ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. O sea que él venía de Jerusalén hacia Betania. Él tenía siempre una dirección. Jesús siempre ha tenido un rumbo. Jesús siempre ha tenido un lugar donde llegar. Y así como Marta lo recibió en su casa, así hoy yo declaro que en la vida de ustedes Jesús va a llegar y ustedes lo van a recibir. Amén. Pero no solamente lo van a recibir, ahí va a haber más todavía. Jesús se encontraba camino a Jerusalén para ir a cumplir la voluntad de Dios. Porque Jesús siempre cumplía la voluntad de Dios. Y dice que hizo una pequeña parada en una aldea llamada Betania y una mujer llamada Marta lo recibió.
Amén. ¿Me están entendiendo hasta allí? ¿Me entienden? Entonces nos dice Juan 11:1, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Entonces la aldea a la cual Jesús entró era Betania, a pasos de Jerusalén, y Marta la recibió en su casa. En esos tiempos era costumbre recibir y ser saber ser hospitalitario, con las visitas. Eso era una regla en ese tiempo. Era una regla, no es una excepción como en estos días, que se ha vuelto que si, ¿por qué lo recibí? ¿Quién me habrá mandado a decirle que entre, que venga? ¿Verdad? En aquel entonces era obligado, por decirlo así en una sola palabra, que la gente recibiera a los invitados en su casa. Y Jesús comenzó a posar con ellos. Él fue a predicar esa casa, no solamente a posar o a comer. No solamente a posar y a comer, Él fue a predicar. Cuando Jesús llega a nuestra casa, cuando Jesús llega a nuestra vida, Jesús nos viene a predicar, Jesús nos viene a enseñar, Jesús nos viene a direccionar. Porque cuando tú lo dejas entrar en tu casa, cuando tú lo dejas entrar en tu vida, tú estás dispuesto a decir que sí vas a hacer lo que Él te está diciendo que hay que hacer. Por eso que es muy importante que cuando tú te comprometes con Él, cuando tú le dices, Señor, yo sé que tú eres mi Rey, mi Salvador, y te comprometes con Él, estás dispuesta a dejar todo lo que te distrae, todo lo que te aparta de su presencia. Y en estos tiempos estamos viviendo tiempos afanosos, tiempos difíciles, donde no solamente nos olvidamos de nuestra casa, nos olvidamos de Jesús y nos olvidamos de muchas cosas. Y vamos a Jesús solamente cuando tenemos alguna situación, algún problema o alguna circunstancia, porque los afanes de la vida, los afanes del día a día nos hacen desviarnos. Pero Jesús, una vez entrado en tu casa, te iba a decir, no descuides esa relación que has tenido con Él. Sé una María, no seas una Marta. En esta tarde te digo, no seas una María, no seas una Marta, perdón, sé una María. Fíjate que la palabra del Señor dice, que aquí dice, que María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Cuando tú dejas que Jesús entre en tu casa, tú estás dispuesta a sentarte a los pies de Jesús y escuchar lo que Jesús te está diciendo. Y cuando, según la costumbre de aquellos tiempos, cuando una persona se sentaba a los pies de Jesús, a los pies del Maestro, se les creía, y era así, era cierto, eran discípulos, porque ellos querían aprender del Maestro. Hoy ustedes están recibiendo del Maestro una enseñanza. Hoy ustedes están recibiendo de Jesús lo que Él quiere enseñarle. Pero muchas veces, como le vengo diciendo, muchas veces los afanes, muchas veces los problemas, muchas veces las distracciones nos hacen desviarnos del propósito. Y fíjate que aquí tenemos un pequeño inconveniente o un pequeño error, porque fue algo bueno y a su vez no fue tan bueno, porque Marta le recibió. O sea, Marta no se negó a que él entrara. Cuando él tocó la puerta, Marta le abrió. Así habemos muchos creyentes, así habemos muchos cristianos, que Jesús toca la puerta de nuestra casa y nosotros le abrimos. Pero tú te imaginas que, como que dramatizando, Jesús entra a la casa y llega y tú le dices, espérate un momento ahí, ya vengo, y tú te pones a limpiar, y te pones a acomodar, y te pones a hacer las cosas, mientras que Jesús está allí. O sea, ¿no te has dado cuenta de que quien está dentro de tu casa es Jesús, el Maestro, el Rabí, el Todopoderoso? Pero a nosotros se nos desenfoca, porque eso es una condición del corazón. Al desenfocarnos, nuestro corazón no está centrado en Jesús. Nuestro corazón en ese momento está centrado en lo que yo quiero hacer. Aunque yo lo que esté haciendo, lo esté haciendo como para querer agradar a Jesús, estoy haciendo lo malo.
Por eso que la palabra nos enseña, al final dice que María había escogido la mejor opción. Y quiero que sigamos prestando atención a esta enseñanza porque realmente nos deja mucho que aprender. Y quiero que a través de esta enseñanza, quiero que a través de esta prédica que hoy les traigo, ustedes salgan hoy con un corazón transformado, porque como le acabo de decir, Marta es una condición del corazón. Tú te distraes, tú te afanas, tú te cargas. Fíjate que te cargas tanto de lo que te corresponde y aún te tomas cargas que no son tuyas. La palabra de Dios me enseña que Dios no te da carga que Él no te pueda llevar. Si el Señor te ha entregado una carga, sé solamente con la carga que el Señor te ha dado. Pero si llega el momento donde Jesús está a la puerta, donde Jesús está en tu casa, deja todo, olvida todo, deja todo y ve a los pies de Jesús, porque es necesario ir a los pies de Jesús. No solamente aquí en la congregación, en tu casa, en tu privacidad, en tu intimidad, ve a los pies de Jesús y préstale atención a lo que Jesús te está hablando. Porque Jesús te quiere enseñar. Y creo que es la mejor parte y es la mejor manera de esta relación cuando uno va a los pies de Jesús. Cuando tú vas a la presencia de Jesús. Tú estás disponible para que Jesús, con su palabra, con su amor divino, te transforme, te llene, te capacite. Y fíjate que ellas son dos hermanas muy distintas. María y Marta eran hermanas, pero muy distintas. María era la preocupada por oír la palabra de Jesús, como lo dice en el versículo 39. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía la palabra. ¿Cuántas Marías estamos aquí? ¿Cuántas Marías hoy hay aquí que se preocupan por escuchar la palabra de Jesús? Y es que nos debemos de enfocar de que cuando tú fuiste llamada, pero por sobre todo cuando tú dijiste sí, me comprometo a servirte, me comprometo a buscarte, me comprometo a recibirte y a dejar que mi casa sea tu casa. Que mi casa sea tu casa, le estás diciendo al Señor. Cuando tú abres la puerta, despreocúpate de los afanes, deja todo. Deja todo. Despreocúpate y deja todo. No te distraigas. Despreocúpate de todo. Porque es tiempo y es momento de que tú empieces a actuar y empieces a caminar y empieces a ser esa María que el Señor quiere que tú seas. Es importante saber de que si Jesús está en tu casa, tienes la presencia del Dios Todopoderoso. Amén. Fíjate que María era la hermana de Marta, según nos dice Juan 11:2, que fue la que ungió al Señor con perfume y secó los pies con su cabello. O sea que ya María había hecho también otra acción. Dice que ungió al Señor. O sea, se postró ante los pies del Señor y con sus cabellos secó sus pies. ¿Cuántas veces nos hemos postrado delante del Señor y hemos ungido sus pasos, sus pies? ¿Cuántas veces lo hemos? Hoy es un día muy especial porque hoy es el día donde nosotros tenemos que saber que si Jesús está en nuestra casa, nosotros debemos rendirnos completamente a Él. No permitas que nada en tu vida te distraiga.
Y el problema está en las distracciones del día a día, que nos desenfocan de la realidad de lo que Jesús quiere para tu vida, para tu casa y para tu familia, porque Dios ha enviado a su Hijo Jesús para que diera su vida por nosotros, y nosotros lo que debemos de hacer constante y diariamente es mantenerlo en nuestra casa. No solamente en nuestra casa física, sino en nuestra casa espiritual, en tu corazón. Hay muchos cristianos hoy en día que solamente consiguen a Jesús en la congregación. Luego que salen de la congregación ya no existe Jesús, porque se dejan arropar por los problemas. Fíjate que Marta no solo estuvo en el recibimiento de Jesús, sino que, María no estuvo solamente en el recibimiento de Jesús, sino que se sentó a sus pies para oír su palabra. Y sentarse a los pies de alguien en esos tiempos era una posición y una actitud propia de un discípulo. ¿Cuántos discípulos habemos en esta tarde acá? Amén. Cuando escuchaban a sus maestros, María era una mujer presta para oír la palabra de Dios. ¿Cuántas veces has prestado atención a lo que el Señor te está diciendo, a lo que tus pastores te están enseñando, a lo que tus líderes te están enseñando? Porque muchas veces Jesús, y casi todo el tiempo Jesús se manifiesta a través de los pastores, de los mentores. Él habla, Él corrige, Él enseña. Amén. Y fíjate que María estaba tan necesitada de esa palabra que en Primera de Pedro 2:2-3 nos lo dice. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Aquí nos están enseñando que nosotros debemos de desear, anhelar esa llenura, esa leche espiritual. Es que es a diario que lo debes de pedir. Un niño cuando nace, ¿cuántas veces al día toma leche para nutrirse? Al principio es cada 4 horas, cada 2 horas, no me recuerdo exactamente. Pero el punto está en que se le alimenta para que el niño vaya creciendo y vaya tomando los nutrientes, ¿verdad?, de esa leche materna. Asimismo, cuando nosotros estamos recién nacidos, anhelamos esa leche espiritual, la palabra y la presencia del Señor en nuestra vida, para que nosotros podamos crecer en salvación. Pero mira lo que dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Muchos cristianos comenzamos este camino, pero no todos avanzamos. Muchos nos quedamos y otros nos retrocedemos, nos apartamos. Porque caminar con el Señor es un compromiso de día a día. Caminar con el Señor no es un compromiso solamente de los domingos. El Señor no te da a ti solamente los domingos, el Señor se manifiesta a ti todos los días. La palabra de Dios dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. O sea, que Él todos los días te está bendiciendo, Él todos los días se está preocupando por ti. Y yo pregunto en esta tarde, ¿por qué nosotros no nos podemos preocupar todos los días por estar en la presencia del Señor? ¿Y sabes por qué no lo hacemos? Porque los afanes del día a día, la sobrecarga que nos ponemos en nuestro día cotidiano, en nuestra vida cotidiana es mucha. Nunca vamos a tener un tiempo de plenitud espontánea para el Señor. Porque siempre queremos, por querer quedar bien con las personas, aceptar compromisos que muchas veces no nos corresponden. Que no nos corresponden. Y les quiero preguntar, y les quiero decir, ¿cuántos de nosotros estaremos dispuestos a dejar todo por el Señor? Porque el Señor nos lo dice, que tenemos que dejar. ¿Cuántos estamos dispuestos
a dejar todo por el Señor? ¿Dejaremos nuestra familia por Él? ¿Seríamos capaces de dejar a nuestra familia por Él? ¿Dejaríamos a nuestros amigos y los entretenimientos para ir a un estudio o una actividad bíblica eclesiástica? Porque muchas veces nosotros hacemos eventos, hacemos discipulados, grupos de oración, grupos de fe, e invitamos a las personas, pero resulta ser que las personas ya tienen compromiso. Y los compromisos nunca son de un día para otro, los compromisos siempre tienen un tiempo de planificación. Así como nosotros planificamos acá en la congregación los eventos, que cada domingo hay un servicio, que cada martes hay un tiempo de adoración en el tabernáculo, y así sucesivamente nosotros tenemos compromiso, y nosotros dejamos nuestro compromiso por atender el mayor y el principal, que es estar en la casa de Dios. Porque la palabra del Señor me enseña que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Porque a mí los amigos no me van a dar lo que mi Padre me da. A mí no me van a dar los compañeros lo que Dios me da. A mí la cama, las redes sociales no me van a dar lo que Dios me está dando. Y muchas veces nosotros perdemos tiempo, porque es perder el tiempo en cosas que no nos son productivas. ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestra mirada en la distracción, en los afanes, en lo que da gozo al cuerpo, a la carne. Nos hemos distraído. Pero cuando estamos en apuros, cuando estamos en aprieto, cuando tenemos necesidad, ¿qué es lo primero que decimos? A mí me han escrito mensajes y me han dicho: pastor, usted está más cerca de Dios, pídale al Señor por esta necesidad. Y no es que yo no quiera orar por esa necesidad, pero sí le digo: ¿sabes qué? No es que yo estoy más cerca de Dios, es que tú estás más lejos de Él. Porque cuando tú de verdad sientes que estás más lejos del Señor, o que el Señor está lejos de ti, como lo quieras interpretar, es allí donde tú dices: necesito apoyo. Pero si tú el día a día empiezas a caminar, porque el Señor está sentado en su trono, Él no tiene sombra de variación, dice la palabra, Él está en el mismo lugar todo el tiempo, tú te acercas a Él, dice la palabra, que Él no te va a echar afuera ni te va a rechazar. Y el punto y el problema es que para mí es más satisfactorio estar en la comodidad de lo que me satisface antes de estar pagando el precio en la casa y en la presencia de Dios. Porque estar en la casa y en la presencia de Dios y servirle a Dios es un precio que hay que pagar y es muy alto. No todo el mundo está dispuesto a sacrificar su tiempo, su espacio, para servirle a un Dios que es el que le ha dado todo lo que hoy tienes y tengo. Porque nada de lo que tenemos lo hemos conseguido por nuestra fuerza. Tenemos dones y tenemos talentos porque Dios así lo ha permitido. Y hoy estás vuelto una Marta. ¿Por qué? Porque te has afanado con las cosas del mundo. Para ti es más importante tu carrera, tu casa. Para ti es más importante tu belleza. Para ti es más importante cualquier cosa, menos estar en el lugar que corresponde. Y es triste decirlo, pero vemos muchos cristianos en el mundo entero viviendo esta situación. Y no digamos que somos la excepción, porque podemos ser igual o peores. Pero hoy traigo una palabra de reflexión para que entre en tu corazón y la medites. Y sepas, entiendas y comprendas que cuando tú vas al lugar de la presencia del Señor, tú vas a tener descanso, vas a aprender. Y vas a poder corregir muchos errores en tu vida, en tu casa y en tu familia. Pero deja de ser una Marta y conviértete en una María. Vengo a decirte en esta casa, en esta tarde, que dejes de ser una Marta. Deja de ser una Marta.
deja de ser una Marta. Lucas 14:33 dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Mira lo que dice el apóstol Lucas. Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Yo me recuerdo que hace año y medio atrás aproximadamente yo trabajaba con una persona a la cual yo le decía que yo todos los miércoles tenía que asistir al grupo de fe. Y esa persona respetó mi horario y él mismo me traía puntual para que yo cumpliera con mi obligación. ¿Sabes por qué? Porque primero para mí esa es la responsabilidad de aquello que me fue otorgado. A mí se me otorgó esta responsabilidad y yo la acepté con amor. No ha sido fácil. Yo sé que no ha sido fácil. Yo sé que para ningún pastor es fácil. Pasamos por lucha, pasamos por problemas y por circunstancias donde nosotros queremos tirar la toalla. Pero Dios nos ha dado el poder y nos ha revestido de poder para poder aguantar. Y yo he renunciado junto a mi esposa a muchas cosas que nos pueden dar placer. Sí, la hemos renunciado. Hemos perdido momentos de ir a disfrutar en un restaurante o a cualquier lugar. ¿Sabes por qué? Porque después de este compromiso es que nosotros podemos asistir a cualquier evento social que no se nos está prohibido. Pero primero es el compromiso por el cual nosotros fuimos escogidos. Porque cuando tú fuiste escogido en un lugar de trabajo, es porque tú estás capacitado para realizarlo, ejercerlo y ejecutarlo. Cuando tú te empleas en una empresa, es porque tú tienes la capacitación de ocupar ese puesto. Y te lo confían. O tú vas a dejar ese puesto que te dieron tirado por cumplir con eventos sociales improductivos para después no tener ese lugar de labor. ¿Verdad que ninguno lo dejaríamos? Siempre cumpliríamos con lo que nos corresponde, pues a nosotros nos corresponde esta parte. Y quiero decirte que Jesús renunció a todo por nosotros. Jesús dejó todo por ti y por mí. Dejó hasta su vida en la cruz por nosotros. Si Jesús dejó hasta su vida por nosotros, ¿qué nos cuesta a nosotros dejar un día, una semana, una hora para estar en la presencia de Jesús? ¿Qué nos impide a nosotros estar en la presencia de Jesús? Si Jesús mismo dejó su vida en un madero, en la cruz, para que hoy tú tuvieras vida y vida en abundancia. ¿Cómo retribuiríamos nosotros el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario? Es tanto así que María entendía ese compromiso de seguir a Jesús. Y por eso hoy te digo, hoy quiero que te conviertas en esa María. Que entiendas cuál es tu compromiso, cuál es tu posición, cuál es tu punto al servirle al Señor. No nos aferremos a nada en esta tierra que nos impida servir al Señor. Porque nos aferramos a cosas que nos hacen daño. Nos aferramos a cosas que nos desvían del propósito de Dios. Y cuando vamos a ver, estamos completamente distanciados de la voluntad de nuestro Padre. Porque si tú recibiste a Jesús y tú le dijiste: Señor, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador, y luego fuiste al bautismo, a las aguas, y te sumergiste y dijiste: muero para el mundo y vivo para Dios. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué te estás diciendo? ¿Qué estás comprometiéndote tú con tu boca? Tú estás diciendo: muero para el mundo y empiezo a vivir para Dios.
O sea que nada de lo que hay en el mundo tiene que ser primero que Dios. Porque si hay algo que está primero que Dios en tu vida, entonces quiere decir que tú no estás viviendo para Cristo. Pero también te voy a decir que aún no moriste completamente en las cosas del mundo. Porque morir para las cosas del mundo es dejar todo. Y hay veces que sí, queremos hacer cosas que nos agradan. Sí hay cosas que nos agradan de este mundo, pero creo que debemos morir completamente y empezar a ser una María, entender el compromiso. Y quiero decirte que Marta era la preocupada por los quehaceres. Vayamos al versículo 40 donde dice: pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Esto nos da a entender que que Marta tenía y se contraponía a la actitud de María. Así vemos muchas veces en nuestra familia, en nuestra congregación. Van a haber personas que se te van a contraponer en lo que tú quieres hacer. Ay, pero ¿por qué vas a ir tan seguido a la iglesia? ¿Vives metida todo el día en la iglesia? ¿Por qué oras tanto? Por un día que no vayas a la iglesia, no te vas a ir al infierno. ¿Sabes qué? Dentro de las mismas congregaciones se ven ese tipo de palabras y ese tipo de conversaciones. Y da dolor que siendo cristianos, nacidos de nuevo, con nuestro nombre inscrito en el libro de la vida, nosotros podamos pensar de esa manera. Y decir, no, porque no vayamos un día para la iglesia, no nos va a pasar nada. ¿Cómo retribuiremos nosotros lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario? Te vuelvo a preguntar, ¿cómo podemos retribuir nosotros lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario? No tenemos ni la más mínima idea de cómo podemos hacer nosotros para agradecerle al Señor Jesús lo que hizo en la cruz. Y lo que podemos hacer a veces nos cuesta hacerlo, que es servirle, que es escucharle, que es atenderle, que es llevar el mensaje, que es hacer su voluntad. Cosas tan sencillas como esa nos cuestan. Imagínense si a nosotros nos hubiese tocado hacer lo que hizo Jesús, o pasar o vivir lo que vivió Jesús. ¿Cómo sería nuestra vida? Fíjate que Marta había recibido al Señor, pero lo dejó para ocuparse en sus quehaceres. Ella se fue a seguir con su vida de su casa y de su ocupación. Nosotros muchas veces también lo hacemos. Aceptamos al Señor y solamente vamos al Señor cuando le queremos hacer una reclamación, cuando le queremos exigir algo, así como lo está haciendo Marta. Imagínate que Marta le fue a decir al Señor: Señor, no te das cuidado de que yo esté haciendo todo sola y ella esté aquí sentada. O sea, como una vaga a tus pies. Eso fue lo que Marta debe entender. Que estaba ahí sentada escuchándole mientras ella limpiaba. Pero Marta quedó sorprendida con la respuesta del Señor. Ella dijo: yo me voy a quejar directamente al Señor y el Señor me va a dar la razón a mí. Porque yo soy la que estoy limpiando. Porque yo soy la que estoy haciendo los oficios. Pero fíjate que Marta quedó completamente noqueada cuando el Señor Jesús le respondió. Quedó completamente noqueada en lo que Jesús le respondió. Porque fíjate que Marta decía: yo tanto que tengo que hacer porque María le estaba ayudando. Y justo en ese momento que tengo todos los quehaceres, llega Jesús. Justo en
ese momento llegó la visita. Tocó la puerta de tu casa el hermano, la hermana, el ministro, el pastor, el reverendo, como quien sea, y tú tienes muchas cosas que hacer. ¿Qué harías tú? La elección es difícil. Tienes al hombre de Dios y tienes los quehaceres de la casa. ¿Qué escogerías hacer? ¿Hacia dónde te inclinarías? María hizo lo correcto. María se fue a los pies de Jesús. Y ahí es donde está el punto. Que cuando nosotros hacemos lo que no nos conviene, es donde nos desenfocamos y nos volvemos esa Marta. Y ahí es donde nosotros rechazamos a Jesús. Ahí es donde nosotros rechazamos a Jesús. Y fíjate que en el versículo 41 respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Fíjate que le dice Marta, Marta, afanada. Los afanes de la vida. Los afanes de la vida te van a llevar al despeñadero. Los afanes de la vida te van a llevar a desenfocarte. Los afanes y las cosas de la vida te van a perturbar. Y con todo y todo el Señor llegó y le dijo a Jesús. El Señor Jesús le dijo en respuesta: pero una sola cosa es necesaria. Fíjate que aquí comenzamos el versículo 42, dice: pero es necesario. Pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la mejor, la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. Fíjate que qué poderosa enseñanza tenemos hoy. Hoy más que una prédica les quise traer una enseñanza. ¿Sabes por qué? Porque a veces nos hace falta que nos enseñen. Porque las prédicas son buenas, ¿sí? Las prédicas son buenas. Y no estoy en contra de ellas. Pero más que nos toquen las emociones. Más que nos toquen las emociones. Porque cuando hay una prédica donde se profetiza, donde hay una prédica donde se te declara, donde hay una prédica donde te digo que el Señor te va a dar y te va a entregar, ahí es donde hay emociones. Y sí, el Señor lo quiere hacer. Pero también es muy importante que nosotros sepamos que venimos a una escuela dominical donde necesitamos aprender. Donde yo quiero que ustedes se empoderen, donde ustedes aprendan y pongan en práctica lo que el Señor dice en su palabra que debemos de hacer, realizar, ejecutar para poder accionar. Porque una acción trae una reacción. Si tú no recibes la palabra de Dios, nunca vas a poder accionar y nunca vas a poder reaccionar a los embates de la vida. Acuérdate que la palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Si tú no estás preparada, cuando venga una acción del enemigo, ¿cómo vas a reaccionar tú delante de los ataques del enemigo? Te pregunto, ¿cómo tú vas a lograr derrotar y vencer las obras de las tinieblas si tú no estás empoderado? Si no sabes qué tipo de arma vas a utilizar en el momento del ataque.